Detrás de mí se encuentra el Museo de Nápoles, que tiene piezas increíbles en relación a Pompeya, a la Magna Grecia, incluso arte erótico de Pompeya y muchas cosas más. Te invito a que conozcas parte de este museo. Al entrar al museo se pueden elegir distintos caminos de acuerdo a la colección que uno quiere comenzar a visitar, pero en este caso vamos a ir primero a la colección Farnese. Y esta colección y el nombre se refiere a un cardenal de este apellido precisamente que logró comprar unas piezas que se habían encontrado en las termas de Caracalla, es decir, en los baños públicos de quizás unas 3,000 personas que se encuentran cerca del Foro Romano en Roma. Hay que recordar que durante un tiempo, especialmente los papas, buscaron la forma de embellecer los lugares donde vivían y al mismo tiempo preservar las piezas de la antigüedad, porque lamentablemente muchos las encontraban y las destruían, las ocupaban incluso como si fueran materiales de construcción. Y aquí vamos a encontrar de las piezas más importantes que hay en el museo. La primera pieza que nos recibe aquí es una obra original griega del periodo intermedio entre el arcaico y el clásico, en donde los personajes ya no están tan estáticos y van presentando ya cierto movimiento y además un desarrollo en la escultura, en la parte especialmente del tórax. Si bien el rostro todavía es un rostro hasta cierto punto arcaico, ya se van manejando otro tipo de elementos en las telas, que aquí también parecen muy rígidas, como si fueran almidonadas, pero el tórax ya va cambiando. Recordamos que el periodo arcaico se caracteriza porque presenta a los personajes con una sonrisa, con un cabello que no es el natural, sino hecho como por una peluca, y en una posición totalmente firme, estática, y en cambio aquí ya encontramos nosotros movimiento con estos personajes que dan un paso hacia adelante. La obra se llama Los Tiranicidas y corresponde al año 514 antes de Cristo. En la misma sala se encuentran otras obras de distintos periodos y solamente te muestro algunas de ellas para que goces este lugar. Guerrero herido del segundo siglo después de Cristo. Otro guerrero herido de el mismo tiempo, siglo II después de Cristo. También del segundo siglo, Dionisio y Eros. Dionisio hay que recordar que corresponde también al dios Baco, por lo tanto se le representa con las uvas y una copa, ya que el vino procede precisamente de la vid. Y por otra parte recordamos que Eros era el hijo de la diosa Venus, a quien nosotros también podemos conocer como un dios con las alas que lleva en la espalda. En esta obra, Pan, que tocaba generalmente la flauta de Pan, en los caminos está enseñando a un
pastorcito a Daphne precisamente a tocar la flauta. El trabajo del cabello y de la piel de animal en este caso es un trabajo muy bueno. Hay que recordar que este personaje tenía mitad humana y mitad animal. Es como se representaba a los sátiros en aquel tiempo. Se puede ver una actitud hasta cierto punto lasciva en este personaje, mientras en el aprendiz se ve cierta sencillez, cierta inocencia. Tiene incluso detalles interesantes en la flauta múltiple. Otra escultura de Dionisio o Baco, también con los elementos que le caracterizan, la copa y el racimo de uvas, no solamente en la mano, sino también adornando su cabellera. También el elemento que le sirve de soporte tiene varios racimos de uva, que logran una composición y un equilibrio en la pieza para que no se caiga por falta de sostén. Aquí encontramos también una escultura de el amante del emperador Adriano, Antinos, un joven que lamentablemente para el emperador murió ahogado en el río Tíber, y precisamente por haber sido ahogado, por morir de esa manera, el emperador logró convertirlo en un dios, por lo que hay muchas esculturas de Antinos, tanto como dios griego, dios romano e incluso como dios egipcio. Se oye bastante ruido porque está entrando un grupo de estudiantes en este momento. Esta escultura llamada Hércules con cítara se encontró también en el Foro Romano y es de las obras más extrañas, no por la composición como tal, porque al personaje se le puede representar muchas veces con una cítara, una lira, una arpa, como le llaman algunos, sino especialmente por el material. Como pueden ver ustedes, es un material más verdoso. Y hablando de personajes que tocan música, encontramos acá a otro personaje que está tocando los platillos, mientras lleva en sus hombros a un niño que está ofreciéndole uvas. Se trata de un sátiro con Baco o Dionisio ofreciéndole uvas, recordando que Baco o Dionisio es precisamente el dios de los viñedos y especialmente el dios del vino. Una obra en la que parece haber una relación divertida entre los personajes, pero también interesante la base, que permite que la obra esté en equilibrio y no se caiga la escultura. Esta base que presenta vides y también otro instrumento musical. Por lo que podríamos decir que el vino invita a la música, a la alegría. La relación entre los personajes es una relación de mucha alegría y de mucha intimidad.
En la colección no solamente encontramos imágenes en referencia a la mitología, sino también a personajes históricos como este emperador Antonino Pío, que nos recuerda que los romanos ya podían hacer perfectamente retratos de personas, y de los emperadores hicieron muchas. Un trabajo excepcional en el cabello, en la barba y en todos los detalles del rostro. Y esto nos hace preguntarnos por qué, si en este tiempo de los primeros cristianos, ya se podían hacer retratos como este, porque si había cristianos también que se dedicaban a la escultura y el arte, ¿por qué nadie hizo el rostro de Cristo? Pues porque sabían que más que el rostro de Cristo, lo que era importante era qué había enseñado Cristo, quién era Cristo, y para decir que era el Hijo de Dios, prefirieron mejor, más que hacer retratos, representarlo como pastor. Durante el periodo clásico y helenista, los griegos desarrollaron un esquema, un tipo de Venus, conocida como Venus púdica, es decir, Venus con pudor, Venus con cierta pena, y es captada como si estuviera saliendo del baño y alguien la descubriera, por lo que tapa su desnudez con las manos. Hay varias copias y varios esquemas muy semejantes de esta Venus, que incluso vamos a ver en obra renacentista en el Museo de los Médicis. Frente a ella se encuentra esta otra que sigue el mismo esquema, Venus púdica del siglo II después de Cristo, la copia. Hay que recordar también que los griegos hacían muchos originales en bronce y después estos eran pasados a el mármol. El bronce era la materia más importante porque evidentemente es más duradera que la piedra. Lamentablemente, ¿por qué se perdieron muchas esculturas originales en bronce? Pues porque el bronce se utilizó para hacer armas y muchas esculturas de la antigüedad fueron fundidas para convertirlas en armas. Increíblemente, incluso una escultura de tiempo de Miguel Ángel, realizada por él, fue fundida para hacer un cañón en Bolonia. Aquí una escultura muy interesante con mucho movimiento porque representa a un delfín que va llevando a un personaje juntamente con él. El personaje está enrollado por el cuerpo del delfín, como se puede ver aquí, y en este personaje se une el mar con el cielo. ¿Por qué? Porque encontramos las aletas del delfín y al mismo tiempo encontramos las alas de este personaje que representa el cielo. Aquí todo, la parte del pecho, las piernas, y la composición completa. Una composición con una espiral muy curioso en este pez. La obra se llama Eros con delfín. Otra mujer, en este caso no desnuda, sino representada como matrona, como musa incluso, en donde ya no es la desnudez del cuerpo la que el artista plástico busca, sino especialmente el manejar los pliegues de la tela, contrastándolos con lo delicado de la piel. Aquí vean cómo se van manejando los paños, incluso el rollo que
lleva en la mano un libro, porque hay que recordar que los libros como los tenemos ahora fueron realizados mucho tiempo después. Un instrumento musical que la podía presentar como la diosa, la musa de la música, y con el claro perfil griego de todas las esculturas de este periodo. Frente a ella también, con un instrumento musical, un personaje con el mismo perfil griego que hemos mencionado hace un momento, con una cabellera perfectamente trabajada y restaurado, completado después de algunas fragmentaciones del cuerpo, como podemos ver aquí. Pero me gustaría mucho que vieran también una calidad especial de mármol, porque aquí yo veo cómo el mármol va brillando. Espero que lo vayan viendo, cómo el mármol va teniendo ciertos elementos que permiten que brille. Creo que sí se está logrando en la toma, a diferencia de otros mármoles que son totalmente lisos, en los que no hay ningún tipo de brillos, como alcanzamos a ver aquí. Un mármol muy peculiar. El trabajo de la escultura está perfecta, incluso en el lugar de los pies, y aquí encontramos evidentemente a Apolo, el dios que inspiraba a las musas y por lo tanto el dios que es capaz de tocar un instrumento musical. Nos vamos acercando ya a una obra comparada con estas. Es una obra de cerca de 3 metros de altura, un poco más. La escultura representaría a una musa o a Urania, y se sabe esto por el atributo que tiene en las manos, ya que tiene un globo que es propio precisamente de este personaje. Hay que recordar que el globo no indica la Tierra, porque en aquel tiempo no se sabía que la Tierra era redonda, más bien representaba el estudio de la parte celeste, o en el caso del emperador representaba el poder absoluto. Para que tengan idea de la proporción de esta escultura gigante, les pongo las que están a los lados como referencia. Una escultura más con el tipo de rostro femenino que parece perder su mirada en el horizonte. En este caso parece no mostrar sentimientos de tristeza ni de dolor, sino que simplemente parecen perder su mirada en el horizonte. Interesante el trabajo de la corona de flores. Una copia más de una escultura antigua, pero del mismo periodo griego, porque los griegos copiaban muchas imágenes de su propio tiempo, sabiendo que muchas se deterioraban y muchos que no eran capaces de crear un tipo nuevo, preferían crear esculturas que ya habían sido hechas por otros. La palabra core se utilizó inicialmente para titular a las esculturas de las Afroditas o Venus, mujeres hermosas que pudieran estar desnudas o vestidas, como en este caso, en donde nuevamente los pliegues son un reto para el escultor. En este caso, la escultura lleva una máscara de las que se utilizaban en el teatro.
En esta escultura encontramos ahora a Ganímedes con el águila, que presenta una relación estrecha entre los dos personajes, como hemos visto también hace un momento. Parte de la mitología, con las historias que se contaban en aquella antigüedad. La mitología nos dice que por la belleza inusual de Ganímedes, Zeus mandó un águila para que lo raptara, o él mismo se convirtió en águila para raptarlo y llevarlo con él y convertirlo en su copero, el encargado de servirle el vino. Como te he comentado, casi todas estas obras pertenecen al siglo II después de Cristo, y en este caso vemos a un arquero en una estatua ecuestre en donde se representa combatiendo con un escudo. Pero al mismo tiempo tenemos su contraparte, porque si bien aquí se manifiesta alguien que está atacando, tendrá que aparecer alguien que es atacado. Y en este caso aparece de este lado una amazona que va cayendo herida precisamente ante el ataque del adversario. El caballo también parece haber sido herido, más que por una flecha, al sentir que quien lo estaba montando va cayendo sin vida. Hay que recordar que en una etapa del arte griego ya fueron muy importantes las emociones, los sentimientos, por lo que no hay ningún problema en que las personas se representen sufriendo y manifestando su debilidad. Dejamos esta sala para continuar con la colección Farnese, y mientras caminamos escuchamos un sonido que se mete porque están haciendo limpieza de este patio del museo, pero encontramos aquí una pieza que forma parte de la antigüedad y al mismo tiempo del Renacimiento, o incluso de poco después de él, porque lo que se encontró fue esta parte en granito, en este tipo de piedra oscura, y se le pidió en aquel entonces a una persona que completara la escultura porque lo demás se había perdido, y se le puso la cabeza, las manos, el instrumento e incluso los pies en un material distinto. Aquí de hecho lo muestra. Aquí se dice que Carlo Albaccini, entre 1734 y 1813, fue el que complementó esta obra que formó parte de la colección Farnese en una forma incompleta. Continuamos con otras obras en nuestro caminar hacia la sala más importante, que muestra una de las obras más grandes de toda la historia de la escultura griega. Pero aquí me interesa mostrarles esta parte porque vean cómo las esculturas también tienen secretos para poder manifestar una boca como más real. De esta manera, al crearles ese espacio, no solamente podrían parecer más reales, sino que también algunas de estas esculturas servían para colocarse en algunas paredes desde donde los propietarios podían estar espiando a las personas que llegaban a sus residencias. Otras obras que nos muestran algunos animales, ya que desde la antigüedad también algunos propietarios han tenido mascotas a las que apreciaban mucho, y este aprecio hizo que se convirtieran en obras de arte. Un conjunto en la puerta de este lugar
que, repito, nos vuelven a hablar de la grandeza del periodo clásico que intentó ser recuperada con el Renacimiento. Llegamos a una sala más. ¿Se imaginan todo lo que había en el Foro Romano y su entorno para que simplemente aquí tengamos con esto una muestra? ¿Cuántas obras se habrán perdido en ese tiempo hasta que los papas tuvieron interés en que se fuera excavando aquella zona y recuperando para la posteridad esto que es arte y patrimonio, evidentemente, de la humanidad? Si no hubiera sido por la sensibilidad de algunos pontífices, no se hubiera logrado contar con colecciones como esta. La serpiente podía ser signo de la muerte y al mismo tiempo de la vida, por lo que, en este caso, al estar dominada por un personaje, entendemos que el personaje es alguien que tiene que ver con la medicina. Y precisamente se trata de Asclepio, el dios de la medicina, que ayuda a recordar que el hombre no solamente es un cuerpo, sino también una mente y un espíritu. Hay que mantener sana la mente y el espíritu. Y estamos llegando al área donde se conservan las figuras de mayor tamaño de la colección Farnese. Comparadas con una persona, vean el tamaño. La obra más grande de todas se encuentra al fondo, el toro Farnese, y de este otro lado, el Hércules Farnese. Me voy a acercar a el toro Farnese para que vean la escultura más grande de la antigüedad, con más de 4 metros de altura y 3 metros de ancho. La figura representa el castigo de una mujer por parte de los hijos de una madre que ha sido humillada precisamente por esta mujer. ¿De qué trata la obra? Presenta a la mujer que va a ser ejecutada siendo amarrada para que un toro la arrastre hasta que le haga perder la vida. Los hermanos en esta escultura van amarrando al toro para que pueda arrastrar a la mujer por todo el territorio. Tanto un hermano como el otro tienen esta acción de amarrar al toro para que arrastre a la mujer. La fuerza del toro se manifiesta no solo en la cabeza, sino también en toda la corporeidad que hay detrás. Esta obra se encontró en las termas de Caracalla también, y aunque estaba en un mal estado, se restauró con la vigilancia de Miguel Ángel. Él no la restaura, pero él es el que ayuda a que se restaure de la mejor manera. Aquí un detalle de una tercera persona que simplemente es accesoria en la composición, así como otro personaje que se encuentra en esta parte, que simplemente forman parte del equilibrio en la composición. Para hacer todavía más dramático el momento en que la mujer sabe lo que le va a suceder y trata de detener al toro, un perro comienza a ladrar, manifestando lo trágico del momento.
además de la cesta tejida que se encuentra abajo y el instrumento musical. La obra tiene una gran cantidad de detalles como estas hojas y uvas en la vestimenta del personaje, ese otro instrumento musical. Y en la parte de abajo no solamente encontramos una base que recuerda la tierra, sino también personajes como esta leona, un cervatillo, otro cervatillo más, un león cazando a un caballo, una chiva o chivo, otro león cazando a un toro, una especie de lechuza, otro animal, un águila combatiendo con una serpiente, una guirnalda, y nos vamos a los detalles de los pies con las sandalias, y algo increíble, pensando que es una sola pieza, la cuerda con la que están atando a la mujer al toro. Piensen que se trata de una sola pieza de mármol que se tuvo que taladrar, que se tuvo que trabajar para convertirla en este fragmento de soga. Un trabajo verdaderamente increíble. Y yo lo voy a girar para que sientan que lo están viendo como lo estoy viendo yo. Todos los detalles en la obra más grande de la escultura griega que haya llegado hasta nuestros días, con pequeñas restauraciones, pero finalmente en muy buen estado. ¿Qué otras obras habrá tenido el Imperio Romano, traídas desde Grecia o hechas por autores griegos en su tiempo? No lo sabemos, pero esta es una muestra de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando une talento, disciplina, uso de los materiales, para contar historias que conmueven. Porque ciertamente la historia de una mujer que es asesinada por venganza no es nada agradable, aunque tampoco es agradable que se ofenda a la madre, por lo que estos hijos, al sentir que han ofendido a su madre, deciden acabar con la mujer. Una de las obras más conocidas y más queridas de esta colección Farnese es precisamente el Hércules Farnese, que representa al personaje en reposo después de haberle quitado la piel al león de Nemea, una de las tareas que se le pusieron
por haber cometido un crimen. Aquí Hércules parece decirnos: estoy cansado, y muestra al león con su piel, pero también llama la atención todos los detalles del cuerpo de Hércules, como las venas en las manos. La escultura es una copia en mármol de un original en bronce que lamentablemente se perdió. Fue restaurado bajo la vigilancia y el cuidado de Miguel Ángel. No lo hizo Miguel Ángel, pero él estuvo al cuidado. Y esta parte que le faltaba, concretamente, aquí alcanzamos a ver que la escultura se encontró fragmentada, y las pantorrillas que le faltaran fueron restauradas por de la Porta. Pero curiosamente después se encontraron las piezas originales de las pantorrillas y se colocaron las pantorrillas originales, quedando estas que son la restauración que se hicieron en tiempo de Miguel Ángel en exposición aparte. Para que me entiendan, esta es la parte que se colocaron posteriormente, no son las partes originales, pero como no se habían encontrado las originales, se pusieron estas, y cuando se encontraron las originales se pusieron en la escultura y se retiraron las añadidas. Y aquí está la información. Eso nos habla de Guillermo de la Porta, un alumno y estudiante de Rafael, que fue quien hizo la restauración. Vamos a mostrar los detalles completos de las patas de león, de las venas y los pies, parte también de la piel del león, de la masa, de las manos, del vientre, la musculatura, la barba y el rostro. La mirada es un poco extraña, pero el conjunto es uno de los conjuntos más conocidos en Roma porque presenta a un Hércules sumamente musculoso. Pocas veces encontramos la firma de los autores de las esculturas, pero aquí están claramente sus nombres. Y me alejo para que tengas una visión en conjunto de la escultura, siempre con el sonido de la limpieza del patio, pero bueno, eso no lo puedo evitar. Aquí tenemos una masa con la que ha matado al león. Y podemos ver la parte de atrás de la escultura. Que incluso en la parte posterior muestra el mínimo detalle. En las manos tiene las manzanas de las Hespérides, que forman también parte de su historia. A un lado de esta escultura, también en tamaño grande, está otra mujer. Por el atributo que lleva en las manos se le conoce como Flora o Pomona. También lleva aquí muchas flores en el manto. Y la altura es semejante a la del Hércules. Del otro lado del Hércules, escultura de Tiberio, con algunos elementos de
guerra, como este yelmo, también la parte del uniforme romano con la pechera, las sombreras, típico uniforme de los militares romanos, con algo en la mano, que es la parte de la espada que lamentablemente ha desaparecido, y la funda de la espada. Esta obra presenta a un guerrero, lo vemos con la funda de su espada, con un escudo, pero lo que hace dramática la obra es que lleva cargando a un niño en la espalda. Esta es la parte dramática en donde un niño, que el espectador no sabe si está enfermo, está herido, está muerto, está siendo llevado por este personaje. Historias de la mitología griega que tienen que ver también con las historias contemporáneas, porque ver siempre a un niño en esta circunstancia provoca mucha incertidumbre, cuestionamientos. ¿De quién se trata? ¿Por qué? ¿Quién es el personaje? ¿Qué relación tiene con el niño? Ciertamente son temas que en todo tiempo son interesantes. El detalle en el pie es increíble y aquí la cédula nos ayuda a salir un poco de duda porque nos dice que el personaje es Neoptólemo o bien Odiseo con el cuerpo del pequeño Astianate. Escultura de la diosa Atenea del siglo IV después de Cristo, periodo helenista, que forma también parte desde los inicios de la colección Farnese. Qué interesante es que una persona se pueda dedicar a ir coleccionando obras que con el paso del tiempo ya no son obras personales, sino que forman parte de un patrimonio como el de los museos. Para que tengan una idea de cómo es el tamaño de estas esculturas, me pongo junto a esta cabeza de Antonino Pío y vean que es una pieza sumamente grande comparada con mi propia cabeza. No obstante el tamaño grande, las esculturas conservan al máximo los detalles, recordando que los romanos fueron grandes especialistas en el retrato. Y frente a esta escultura encontramos también esta escultura de un genio que tiene una rama de laurel y un instrumento como un platillo en las manos. Una escultura de cerca de 3 metros,
Una de las tareas que tuvo Heracles para los griegos y romanos fue matar al león de Nemea, por lo que cuando encontramos una escultura que lleva la piel de un león, sabemos que inmediatamente que se trata de Hércules, que además aquí tiene el material con el que ha desollado a el animal. El rostro de Hércules se repite generalmente con barba, bigote y un cabello de este tipo, y en este caso no es una escultura como tal, sino que formaba parte de una especie de columna, por lo que podemos encontrar la parte de abajo no trabajada, sino como si fuera una columna para algún lugar en especial. La colección Farnese continúa en otra sala a la derecha de una escalinata principal, y en esta sala especialmente encontramos bustos de algunos emperadores, lo que nos permite saber cómo eran algunos emperadores, especialmente los que persiguieron a los cristianos. En primer lugar encontramos esta escultura monumental, que en comparación de la puerta pueden ustedes ver el tamaño, cerca de 3 metros también. Representa a Alejandro Severo. Y aquí empezamos a ver algunos retratos de militares, generales, césares, y los reconocemos especialmente por la vestimenta y la postura que indican autoridad. Septimio Severo, Marco Aurelio, Caracalla, el autor de las termas de Caracalla, donde se encontraron muchas de las obras de la colección Farnese. Y junto a él, la escultura de Caracalla cuando era niño. Este rostro es muy semejante a uno de Cristo adolescente en la colección del Vaticano. El emperador Vespasiano, noten las arrugas en la frente, el entrecejo, las patas de gallo. Eso es parte de la característica del arte romano, que más que representar a las personas en forma ideal, las representaba en una forma realista, un verdadero retrato, no idealizaciones. Domiciano, uno de los más grandes perseguidores de los cristianos. Este busto nos recuerda cómo era el emperador que estaba al frente del imperio cuando Cristo fue ejecutado y que dio origen al lago de Tiberíades. Y ya con esto te estoy dando una pauta. Precisamente se trata del emperador Tiberio. Pantinos, amante del emperador Adriano, en este caso, en forma del dios Dionisio o Baco. Emperador Claudio. Y otro busto del mismo personaje.
Gracias a la colección también podemos conocer a personajes históricos como Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, que de acuerdo a la información que ha llegado hasta nosotros era invidente. También está el retrato de Herodoto, Sócrates, otra imagen de Sócrates, Eurípides, autor de obras importantes de teatro, Sófocles, otra de las obras que llama la atención en este museo es este grupo de personajes que muestran el sufrimiento, como decían los griegos, el pathos. Siempre las luchas, las guerras, aunque provocan alegría para los vencedores, representan también gran tristeza, angustia, hambre, rupturas familiares para otros. Y estas esculturas, aunque son personajes realizados en piedra, nos muestran emociones totalmente humanas. Este grupo se colocó en Atenas hacia el año 200 para mostrar la grandeza y la victoria de los atenienses frente a otros grupos. Junto a la colección de mármoles, también la colección Farnese tiene algunas piezas como camafeos en distintos materiales, de distintos tamaños, pero especialmente el que llama la atención y la obra central la encontramos aquí en este exhibidor. Esta es la taza Farnese o taza Farnesio, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Tiene forma de plato y está tallada como un camafeo. Su creación se ubica entre el año 300 y el 20 a.C., periodo helenístico de Alejandría, Egipto. Se talló sobre una pieza de ágata de 4 capas. Tiene un diámetro de 20 centímetros y su forma es similar a la de una pátera griega o romana sin pie. Cuenta con bajorrelieves en sus superficies exterior e interior. El frente tiene una escena con figuras que no han sido identificadas totalmente y sobre las que hay mucha divergencia. Algunos dicen que es la familia de Ptolomeo Auletes. Desde mi punto de vista, en la parte superior está Eolo, el dios del viento, soplando sobre un cuerno. A la izquierda, Zeus sentado con el cuerno de la abundancia, sobre el que posa su mano Hermes, dios de los comerciantes, que carga una bolsa y sostiene el caduceo del que surgen serpientes en la parte de abajo. Pero también podría ser Apolo por tener un arco en la mano. La mujer en la parte baja podría ser Maya, la madre de Hermes. En la parte baja de la derecha, si fuera un hombre, podría ser Dionisio, dios del vino, porque tiene en la mano un vaso para beber. La parte posterior contiene una gran cabeza de górgona o medusa que ocupa la mayor parte de la superficie. Probablemente ésta tenía la intención de alejar el mal. Girando la pieza nos podemos dar cuenta del material, cómo se va trabajando, reduciendo en el centro para crear las figuras, pero la parte de atrás muestra cómo es la ágata
que se va puliendo poco a poco, pero la parte de atrás, aunque sea alisado, todavía tiene su estructura de piedra original. De esta manera terminamos con esta área de la colección Farnese en el Museo de Nápoles.